¿Oído, Carlos? Oído cocina. Oye, si pongo un emoticono de estos, ¿qué pasa? Ya estás con los juguetitos. A ver, si pongo este, porque me has contado cosas, tú no lo ves. Nah, pero ¿qué estás? ¿Qué estás poniendo que no lo veo? No, pues, a lo mejor la gente después lo ve. Es que me has contado que te vas a portar bien. Y eso Ah, no- sí. Y veo que te ríes bastante, ¿no? Al respecto, ¿no? Me Sí, voy a sí. portar bien. Yo hago propósito de enmienda, pero tú sabes que el hombre propone y Dios dispone. O sea, que el Dios de la radio, los duendes de la radio disponen. Bueno. O sea, que vaya usted a saber, qui será, será, como decía la famosa canción. Qui será, será. Bueno, pues nos vamos allá. Como tú quieras. Porque tenemos todo el tiempo, básicamente, me refiero en el vídeo, porque básicamente, como estamos allí, que nos quedan cuarto y mitad para que nos confinen de nuevo, ahora lo hablamos, pues, total, ¿qué vamos a hacer aquí en casita otra vez? A vernos la cara. Y eso que ya no la tenemos tú y yo bastante vista. Oye, por cierto, he visto el documental ese que me recomendaste, Ah, sí. el social media era. The Social Dilemma, sí, el dilema de las redes. Sí, ¿Y qué? bien está, pero Bueno, ojo, bien está. Hombre, no es está bien, que pero es que es descubra el Santo Grial, pero te pone caras con gente muy destacada que ha configurado estas redes y que te reconocen abiertamente para lo que las han configurado, ¿no? es un Para es- convertirlos en adictos, ¿no? vale. Bien. Vamos con lo nuestro. Vamos para la Lo radio. que usted mande, donde manda patrón no manda marinero. Eso, nos ponemos. Venga, como quieras. Carlos Montoto, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todas, buenos días a todos. Un martes más aquí en el programa editorial de Radio Clara es lo que hay. Así me gusta. Es que me quitas hasta las presentaciones. No repartes juego. Mira que lo estábamos hablando antes, ¿eh? No me pagan lo bastante. Bueno, empecemos por el primer tema del cual ya nuestros oyentes sabrán. En cualquier caso, les vamos a poner un audio ahora al principio, que es el estado de alarma. Y como ya damos por oído ese audio, ¿qué me cuentas tú? Pues yo la semana pasada estaba quejándome amargamente de la solución militarista a través del toque de queda que en Europa se estaba imponiendo como medio para controlar la pandemia y esta segunda oleada, que promete ser, o que está viéndose ya como tan terrible o peor que la primera, Mm. en, al menos en Europa, y me quejaba de que eso suponía la demostración de un fracaso absoluto de la sociedad civil para autogobernarse cuando se tienen que aplicar medidas tan extremas como puede ser un toque de queda, con las implicaciones, pues como digo, militaristas que tiene ese término en Europa después de la Segunda Guerra Mundial principalmente, ¿no? Ujú. Y pues si no quieres té, pues toma dos tazas, ¿no? No quieres caldo, toma dos tazas, porque nos despachamos este fin de semana, como creo que todo el mundo sabe, con la aplicación de un estado de alarma, un poco a la carta, un poco que se presenta como un simple corsé de seguridad jurídica para permitir que las comunidades autónomas puedan adoptar restricciones de derechos fundamentales sin tener el bloqueo del que hasta ahora venían observando de los propios tribunales como Mm. consecuencia de la falta de legitimidad que tendrían las instituciones autonómicas para adoptar esos recortes de derechos fundamentales y que, sin embargo, pues yo creo que esconde bastante detrás, ¿no? Hay bastante más detrás. Tanto en cuanto que esto es un ofrecimiento que se hizo en el mes de agosto por parte de Pedro Sánchez, particularmente pensando en la Comunidad de Madrid, para todas aquellas comunidades que pudieran necesitarlo, que tiene en este caso ya un alcance nacional después de la conferencia entre el Ministerio de Sanidad y todos los responsables autonómicos, presidentes autonómicos, perdón, que se celebró el pasado jueves.
y que en la cual todos estuvieron de acuerdo en seguir esta vía autoritaria que supone indudablemente la aplicación de un estado de alarma como la gran panacea, el gran recurso para controlar la pandemia desde un punto de vista político. Todas las comunidades estuvieron de acuerdo, excepto Madrid y Euskadi, ¿no? Que fueron las únicas que se desmarcaron un poco de esa línea y que, por otra parte, según los epidemiólogos, yo no me atrevería a decir con carácter general, pero al menos una parte muy importante de ellos de momento llega tarde y llega mal, porque muchos de ellos han comentado, es decir, la medida estrella, hay que recordar que el estado de alarma en sí mismo no equivale al confinamiento, que hay una confusión muy grande sobre esto, ¿no? Sí. Sino que es solamente una especie de bolsa de aire, de oxígeno, para que las comunidades autónomas que siguen teniendo delegada la competencia para la gestión de la pandemia en sus territorios puedan, a su vez, dentro de esa bolsa grande de cobertura legal, acordar las medidas que consideren oportunos en cada momento, pero teniendo en cuenta la conferencia que se produjo el pasado jueves, con arreglo a los niveles de riesgo, niveles 1, 2 y 3, que se pactaron entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, que prevén en una serie de posibles escenarios de aumento de la pandemia, de incidencia de la pandemia, prevén, conforme se cumplan una serie de condiciones o requisitos, unas determinadas respuestas automatizadas. Es decir, no se trataría, por tanto, de que cada comunidad haga lo que le dé la gana, sino que al menos aquellas que se han sometido, que son todas, menos Madrid y Euskadi, a respetar ese acuerdo del pasado jueves, pues eso permita irse a unas respuestas automatizadas que, por tanto, eviten la disparidad de soluciones o de criterios entre las distintas autonomías. Y esto, para hablar en román paladino y que la gente nos entienda bien, pues puede implicar desde, pues como ya hemos visto, un toque de queda nocturno, puede implicar medidas de restricción del estilo de las que vivimos en la fase uno o de las que vivimos en la fase 2, como puede ser pues el recorte en el número máximo de personas que pueden estar en un encuentro social, sea en un restaurante cenando, comiendo. Bueno, lo de cenar se va a poner complicado por el adelanto de los horarios. Por ejemplo, en Cataluña o en Canarias, pues ya sabemos que a partir de las 10 de la noche toque de queda. En Valencia, sin embargo, es a las 12, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, pues que pues más de 6 personas ya no van a poder estar comiendo en una mesa, tampoco en una reunión familiar. Supone que puede haber también medidas de restricción, por supuesto, de desplazamiento interprovincial o entre comunidades autónomas. Es decir, son todos escenarios distintos que, como respuesta automatizada a la posible situación de contagio masivo y de escalada que pueda estar viviéndose como estamos viviendo en este momento diariamente, pues deberían producirse. Otra cosa distinta es cómo luego se van a gestionar. De todas maneras, ya hay comunidades que han decidido perimetrar su área geográfica. Por ejemplo, Euskadi, creo que Aragón y La Rioja también. Es decir, que eso de la movilidad, pues... Pues a eso hablamos. Vamos a recordar que cuando se levantó el estado de alarma el día, si no recuerdo mal, 7 de junio, estábamos en fase 3 y en la fase 3 había muchos territorios que tenían prohibido, es decir, había confinamiento perimetral, es decir, territorial, y estaba prohibido desplazarse entre provincias. Es decir, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Valencia no, pero la Comunidad Autónoma de Cataluña sí. Entonces, porque estaban en fase 2, no estaban en fase 3, como estábamos en Valencia. Es decir, que puede pasar esto. Es decir, que un determinado territorio, pongamos por caso de una incidencia no tan destacada como en otros territorios, como puede ser la propia Comunidad Valenciana en este momento, pese a todo, aunque aquí también está creciendo y mucho. Ya veremos cuándo llega la bofetada, pero la bofetada de ponernos al nivel de otros lugares donde están ya en récords, ¿no? Pero puede ocurrir perfectamente que yo me pueda desplazar a Alicante o Castellón, pero no me pueda desplazar a Tarragona, por ejemplo. Lo Sí. cual, pues, sobre todo en zonas limítrofes entre provincias,
donde hay mucho movimiento y muchos corredores comerciales de desplazamiento y de vecinos, porque pues esto ocurre, por ejemplo, ¿no? En la zona de Vinaròs, en Castellón, Bueno, y sí. la zona, hasta la zona de la Ampolla en Tarragona, eso es un movimiento constante. Es decir, no importaba mucho si vivías en un lado o en otro de la frontera artificial entre provincias y comunidades autónomas. Sin embargo, ahora se va a ver considerablemente afectado, como ya sucedió, pues en escenarios, repito, que ya vivimos en las fases 1 y 2 de la desescalada, ¿no? Esto no sería lo más trascendente. Lo más trascendente es que, por un lado, como decía antes, los epidemiólogos o muchos de ellos están comentando que ahora mismo el descontrol, desde la pérdida de control sobre las rutas de contagio del virus es de tal calibre en muchos territorios que es imposible establecerle una trazabilidad, y al no poder establecer una trazabilidad, la situación de riesgo de contagio de la población se produce tanto si te vas a un bar a tomar copas con los amigos por la noche, que sería lo que se pretende frenar, entre otras cosas, con la prohibición del ocio nocturno y con el adelanto del cierre de obligación de estar en casa a una determinada hora, sea las 10 o las 12 de la noche, pues se produce tanto el mismo riesgo en este momento a esa hora como cuando vas a la panadería a comprar el pan a las 12 de la mañana. Es Mm. decir, que esto abocará en un futuro, pues probablemente cercano, a confinamientos generalizados, si no de todo el país en bloque, porque ya vemos que la gestión es efectivamente localizada, es decir, territorial, sí a confinamientos de poblaciones que ya se han vivido y confinamientos generales de poblaciones grandes, porque claro, no es lo mismo, con todo el respeto del mundo a los ciudadanos de Manresa, por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, confinarlos que confinar a la población entera de una ciudad como Barcelona. Es que no es lo mismo. Mm. Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de impacto mediático, desde el punto de vista emocional, no es lo mismo. Y este es un escenario que se contempla perfectamente posible, que puede durar seguramente, pues no tanto como en la ocasión anterior, pero puede durar 15, 20 días. Es muy obvio que esto está dirigido, se hablaba hasta el 9 de diciembre, luego se hablaba hasta mayo. Es muy obvio que se pretende manejar esta situación con pues eso, con la vara de mando, para salvar la campaña de Navidad, por una parte, y por otra parte, bueno, pues con la pretensión por parte del gobierno de evitarse el viacrucis, el infierno parlamentario que tuvo que pasar para la aprobación de distintas prórrogas. Algo que, por supuesto, ahora que tiene que aprobar en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, ni el Partido Popular, en particular el Partido Popular, pero ni siquiera Ciudadanos le va a poner tan barato. Es decir, El Partido Popular ya ha dicho, asegurarse la tranquilidad parlamentaria de no tener que prorrogar o refrendar en demasiadas ocasiones un estado de alarma, en principio, propuesto para mantenerlo en un futurible hasta mayo, que probablemente no hiciera falta, en principio no debería hacer falta prorrogarlo hasta mayo, y probablemente una vez pasados los fríos del invierno, allá para marzo, por ahí, pudiera ya no ser necesario, o encontrarnos en una situación de fase 3 o un intermedio entre la fase 3 y el levantamiento global de medidas de restricción. Pero esto está muy relacionado a su vez, como lo vayan a hacer los políticos, la duración que tenga, apoyo parlamentario que pueda tener, va a estar muy relacionado a su vez, no solamente con las tasas estrictamente médicas de la pandemia, sino también con la evolución económica y social, que va a ser muy grave, porque hay, sin ninguna duda, en la sociedad española un cansancio pandémico, le llaman, es decir, un agotamiento ya de tantas medidas, contramedidas. Ahora, una cosa, ahora mucha gente no sabe lo que tiene que hacer, entre otras cosas porque no ha querido informarse o porque no se ha interesado, y porque además los mensajes han sido confusos desde las autoridades, y esto de fraccionarlo en un sitio es una cosa, en otro sitio otra, hace todavía más confuso seguirla al pie de la letra. Pero también es verdad que una medida de enfriamiento rápido, como puede ser un confinamiento general de la población en amplios sectores territoriales de España o en grandes poblaciones, puede lanzar un mensaje educativo importante,
en cuanto a que la gente comprenda que se tiene que tomar en serio esta segunda oleada, porque de momento no se lo está tomando en serio. Es decir, desde el momento que pasó, que se levantaron las restricciones, el estado de alarma el 7 de junio, aquí no ha pasado nada y todo el mundo a lo suyo. Sí, mascarillas por la calle porque si no la policía me multa, pero todo lo más. Es decir, y esto es algo que no puede pasar, no puede seguir pasando y sigue pasando insistentemente. Había una anécdota el pasado domingo que contaba alguien después de haberse declarado el estado de alarma, pues todavía había gente jugando a las 11 y 12 de la noche en las canchas de básquet ahí del cauce del río Turia, en partidos de 5 contra 5 y sin mascarillas, o sea, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Y es un ejemplo, un simple ejemplo de cómo hay mucha parte de la población, o una importante parte de la población, que todavía sigue viviendo a espaldas completamente de la realidad de la pandemia y que sigue ignorándola abiertamente, además en grupo. No, no estoy hablando de una actuación irresponsable individual, del que quiera subirse al autobús, al metro sin mascarilla, o del que quiere entrar en el supermercado sin ponerse gel en las manos, ¿no? No estoy hablando de este tipo de actuaciones, sino de actuaciones grupales de irresponsabilidad, ¿no? Y esto, reuniones sociales, que sí, que como son en casa del cuñado, pues no pasa nada, sí, pero es que sois 15 en casa del cuñado. Pues vamos a ver, pues será todo lo cuñado que tú quieras, pero todo tu cuñado no lo ves todos los días, ni sabes con quién está ni lo que hace cuando está en la empresa, ¿no? Y tiene que ir al comedor de la empresa a comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto a mí me sabe muy mal decir esto porque yo soy absolutamente contrario a las medidas de corte autoritario, pero ciertamente es verdad que, como también, bueno, he leído por ahí, no es de cosecha propia, es verdad que una población educada desde hace 40 años en el individualismo más feroz provoca precisamente esa idea de falta de responsabilidad colectiva, ¿no? Es decir, esa consecuencia de falta de responsabilidad colectiva, porque nos han educado en el individualismo feroz. Y cuanto más nos hemos ido acercando a los nuevos tiempos, y eso se ve en las nuevas generaciones, más individualismo feroz todavía, no solamente a través del consumo de las redes sociales y del consumo a crédito, sino también en cuanto a las pautas de falta pues bueno, no sé si diría de control familiar, pero sí como mínimo de lazos familiares sólidos y estables, ¿no? Todo eso contribuye mucho a que tengamos estas consecuencias y ya veremos, porque claro, un estado de alarma puede servir para muchas cosas. Y una de las que puede servir, y es una de las más importantes, es precisamente la restricción, que ya lo hacen, del derecho de reunión, pero también del derecho de manifestación. ¿Y cómo se va a comer ese estado de alarma en combinación con protestas de carácter social, como por ejemplo ahora cuando veamos el tema de los presupuestos, pueden llegar a producirse justamente por la finalización de los seres? Es decir, ¿cómo te comes un estado de alarma sin medidas de compensación social de verdad importantes, ágiles y eficaces para que la población que va a tener que cerrar sus negocios y la población que se va a quedar en la calle después de que finalicen los ERTES pueda tener alguna clase de asidero para luchar precisamente y sobrevivir durante esos tiempos de pandemia de estado de alarma? O sea, el palo y la zanahoria, pero es que aquí únicamente estamos hablando del palo y nadie está hablando de la zanahoria, o muy poca zanahoria. Y yo creo que que es un punto que podremos ver, vamos a seguir viendo en las próximas semanas, el de la zanahoria, es uno de los puntos más importantes que puede hacer estallar justamente la vigencia de este estado de alarma que se acaba de decretar. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, si no, no nos va a dar tiempo, ya nos hemos pasado, ya llevamos 16 minutos con el primer tema. Nos vamos a los presupuestos generales para el 2021, que quizás hoy se presenten en el Parlamento, este martes, No, en el Consejo de Ministros. en el Consejo de Ministros de este martes, Sí, cierto. de hoy. Me he equivocado de sitio. Bueno, cuéntanos. Pues a ver, son todos llevamos hablando de estos presupuestos todo el año, desde que empezó la pandemia en Europa, desde que se alcanzaron acuerdos en Europa para bueno, pues refinanciar a los estados, sobre todo en políticas de salud pública, de innovación tecnológica y de ecología, es decir, de sistemas medioambientales sostenibles.
Por tanto, sin ninguna duda, claro, estamos hablando de los presupuestos más importantes de los últimos años y que van a ser los presupuestos más importantes de los años venideros, porque estos los presupuestos están muy vinculados a la situación de la pandemia con Europa, también del apoyo financiero que por cuyo control tiene que pasar, o tienen que pasar, ya han pasado de hecho, o están en fase de pasarlo, pero ya están remitidos desde hace, creo que es una semana o 15 días a los estamentos de la Unión Europea, y estos, pues claro, son los más expansivos y son los que se necesitan para que, por ejemplo, el gobierno de Aragón, presidido por Lambán, que es el Lambán, creo que se llama, ¿no? Sí, El que es el representante o uno de los varones del Partido Socialista más, en teoría, moderados, desde luego más antipodemos, que tiene el Partido Socialista, pues allá ha salido a la palestra, incluso antes de que se hayan aprobado los presupuestos generales de Estado, a decir que va a dotar de pues un paquete gordísimo, millonario de ayudas a su región, justamente en los sectores de hostelería, de ocio y de cultura, ¿no? Claro, todo eso es imposible de sostener si tú estás delegando la gestión como Estado central de la pandemia. También tendrás que ver si delegas o no las ayudas sociales que son necesarias. Y dentro de esas ayudas sociales hay evidentemente un frente que no sabemos cómo se va a resolver, que está planteando Podemos dentro del propio Consejo de Ministros. No sabemos a este momento que estamos hablándolo, porque es esta mañana cuando se van a reunir y es esta mañana cuando van a aprobar en unos términos u otros, con retoques o no, los presupuestos generales del Estado que se van a remitir. Ya sabemos que se van a remitir al Congreso, que es donde se tienen que aprobar realmente, pero ya sabemos que el gobierno se ha saltado por el retraso que llevaba por la pandemia, y por las negociaciones con Europa, unos cuantos trámites parlamentarios para poder tenerlos aprobados como muy tarde, es decir, entrarían incluso, es decir, deberían estar aprobados antes de finalizar el año, para que entraran en vigor el 1 de enero, que eso es lo normal. Y sin embargo, eso va a ser aún saltándose trámites. Por ejemplo, no se ha votado la ley de techo de gasto. Es una de las cosas que son los trámites previos, en principio necesarios, que marcan el calendario de aprobación del presupuesto, y se las han apañado para no tener que votarlo, que eso ganas tiempo. Pero probablemente no entrarían en vigor, en caso de ser aprobados en el Congreso, hasta como muy pronto, mitades de enero de 2021. Pero sí que se están adoptando ya desde el Congreso, desde el Consejo de Ministros, se aprueba hoy una serie de medidas adelantadas o de paquetes adelantados para favorecer a comunidades autónomas y grandes municipios. Claro, es que, a ver, es que el dinero hace falta ya, ya, pero dentro de ser, pues ya sabemos, no voy a entretenerme en explicar la partida del presupuesto, sería posible, la gente que esté interesada que lo consulte, pero sí que hay, siendo unos, lo diré, presupuestos expansionistas, en el sentido de que incluyen mucho más gasto, incluyen subida de impuestos. La gente, en cuanto menciona subida de impuestos, se alarma muchísimo. La clave no está en subir los impuestos, sino a quién y cuáles. Y desde ese punto de vista no es lo mismo subir el IVA, que es el recurso fácil por el cual todo el mundo paga igual, tenga lo que tenga poco o tenga mucho, paga lo mismo, porque si te suben el IVA del agua, del pan, de la gasolina, pues evidentemente todos consumimos gasolina, compramos pan y bebemos agua, con lo cual todo el mundo paga lo mismo. Así que no es lo mismo que te suban el IVA a que subas el IRPF o subas el impuesto de sociedades justamente en los tramos más altos de ingresos, ¿no? Para que se supone que paguen más quienes más tienen realmente, ¿no? Que es lo que se supone que se pretende, ¿no? Veremos exactamente en qué términos queda, porque eso de los tramos más altos, ¿qué significa, no? Es decir, hasta dónde llega que se considera el tramo más alto, porque al mismo tiempo y esto probablemente no ha sido iniciativa del PSOE ni de Podemos, sino que ha sido iniciativa de la derecha, se ha finalmente congelado las subidas de sueldos de diputados y cargos públicos en general, pero sí se ha acordado una subida del 0,9% de los funcionarios, que alguien dirá, "Ah, pues qué poco". Y dices, hombre, qué poco en este escenario, pues estaría por verse, ¿no? Porque, claro, quiero decir, esto, vete a decirle qué poco
a quien está perdiendo su trabajo porque del ERTE se va al ERE, y más como consecuencia precisamente de estos escenarios fuertes que pueden llegar de confinamiento absoluto de determinadas zonas de población, o de los que ya tenemos encima, como es el toque de queda. Por ejemplo, toda la hostelería que estaba mal viviendo, pues ahora ya directamente ha perdido los ingresos por cenas. Es decir, el que tuviera montado un negocio pensado, no tanto para dar comidas al mediodía, por la zona en la que esté o por lo que sea, sino para dar cenas, como la gente no vaya a cenar a las 9 de la noche, al menos aquí en Valencia, dime tú cómo vas a cenar en un restaurante. No podrás, porque tienes que estar a las 12. Entonces, ahí, aunque estos serían las notas principales de estos presupuestos, mucho más gasto público, pero vamos a ver en qué y cómo eso se ajusta a las reglas estrictas de Europa en cuanto a que tiene que invertirse principalmente las ayudas europeas en lo que hemos comentado, ¿no? Es decir, en salud pública, o sea, en reforma del sistema sanitario, en reforzamiento del sistema sanitario, eh, sostenibilidad medioambiental y en desarrollo tecnológico, ¿no? Son los tres grandes pilares para los que se supone que nos están dando dinero o que nos darán dinero. Ya veremos a su vez ese dinero cuando llega. Hay Eso, ya unos eso, fondos, hay unos fondos disponibles, porque ya existen unos fondos disponibles, de hecho se cuenta con 27.000 millones que ya el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que va a utilizar o está utilizando ya, porque son de acceso directo, es decir, hay unas bolsas de dinero, 25.000 en un sitio, 25.000 en otro, que son de acceso directo y no retornables, es decir, que no se supone que los tengo que devolver, pero de ahí hasta el grueso de los 144.000 millones de los que se había hablado, la cantidad más importante no se encuentra ahí. Se encuentra en estos otros fondos que tienen que ir siendo aprobados por cuentagotas, y en los cuales ya sabemos que existen muchas resistencias de muchos signos distintos dentro de la Unión Europea. Entonces, claro, esos ya llegarán cuando lleguen, que probablemente no sea hasta el 2022. Esto significa tener que pasar el 2021 haciendo malabares en la cuerda floja. Y por tanto, si tenemos que hacer malabares en la cuerda floja, pues ahí es donde se establece la importancia de las prioridades. Si yo planteo unos presupuestos expansivos, es decir, prometo que voy a hacer mucho gasto social. A ver, a mí no me vale que me digas que vas a hacer mucho gasto social en 2023, porque cuando estoy pasando hambre es ahora, en 2021, no en 2023. Por lo tanto, a ver qué colchones vas a poner a las familias españolas y a los ciudadanos españoles que tienen mayor necesidad en el momento que se está pasando hambre, que es en 2021. No en 2022, no en 2023, donde probablemente para cuando llegue el dinero de la parte gruesa de Europa ya no estemos en una situación tan delicada como la que empezamos a tener ya y la que nos espera en 2021. Por tanto, por eso, la determinación de las prioridades, aparte de asegurarte que los ingresos que tienes proyectados por recaudación fiscal se cumplan, y eso implica una mayor, a su vez, colaboración o reforzamiento tanto de la inspección fiscal como de los propios tribunales, que también vaya usted al Tribunal Económico Administrativo y pásese regional al TEAR y pásese usted 2 años esperando que se dicte una resolución. Hombre, esto no es así. Entonces, no debería ser así. Entonces, más allá de todo eso, si la cuestión es una cuestión de prioridades, la voluntad política de este gobierno de coalición se tiene que retratar justamente qué prioridades se van a establecer a la hora de prestar una ayuda social eficaz a aquellos que peor lo están pasando como consecuencia ya no de la primera ola, sino de la segunda, incluso de la posible tercera ola que podamos tener. Porque recordemos que esta segunda ola que tenemos ahora en octubre se nos ha adelantado, porque esta segunda ola empezó en agosto. Ha ido subiendo progresivamente en septiembre y en octubre ya está ya definitivamente, pero se la esperaba, es decir, que agosto hubiera sido octubre y que octubre, nuestro octubre de ahora fuera diciembre. O sea, sí, se ha adelantado. sí, Eso significa que no hemos hecho las cosas que teníamos que haber hecho, todos, no solamente la población, que también,
sino todos, no hemos hecho lo que tenemos que haber hecho en junio, julio, agosto, y significa que cabe la posibilidad que si no lo hacemos, seguimos sin hacerlo bien y sin aprender, como sociedad en su conjunto, no hablo solamente de la población, pues podemos enfrentarnos a no superar adecuadamente la segunda ola y encontrarnos con una tercera ya por el mes de febrero o marzo, con lo cual ya sería el remate. Por eso mismo, esa determinación de prioridades en el presupuesto es tan importante. Y por eso mismo quedará retratado el Partido Socialista, o debería quedar retratado, si, como le está exigiendo Podemos, en el día de hoy, martes, el gobierno de Pedro Sánchez efectivamente no incluye la aprobación del presupuesto, reglas, dotación presupuestaria y normas claras para garantizar el funcionamiento del ingreso. Vale, son dos medidas estrellas que le pide Podemos, pero es que no se las pide cualquiera, se las pide su socio de gobierno, punto uno. Desde el punto de vista político ya dejaría muy claro que son, vamos a ver, vamos a ver, esto no es un gobierno de coalición, esto es un gobierno de sumisión, de un partido político a otro, punto uno. Punto dos, es que, vamos a ver, lo del funcionamiento del ingreso mínimo vital es un escándalo. Es que el ingreso mínimo vital está supuestamente aprobado, si yo no recuerdo mal, desde el pasado mes de mayo. Y sigue funcionando fatal y no le está llegando prácticamente a nadie de quienes tendría que llegarles. Entonces, mire usted, o cambia la norma para poder acceder al ingreso mínimo vital y la hace mucho más flexible y la hace mucho menos rígida, por tanto, y la hace mucho más accesible, es decir, quita requisitos que son estúpidos o que no se pueden cumplir o que la propia administración puede comprobar automáticamente en lugar de cargarle el muerto al ciudadano, o esto no va a ningún lado. ¿Y a dónde tenía que ir justamente ahora? Vamos a ver, pero si la gente que vive la economía sumergida, ¿qué va a hacer? ¿Qué hizo durante la primera ola? Comerse los mocos. Porque no tenía acceso a ninguna ayuda de nada. ¿Qué ha hecho durante la segunda, bueno, hasta la segunda ola, entre olas? ¿Qué ha hecho entre olas? Pues volver a ganarse la vida lo que ha podido. ¿Qué hace a partir de ahora? Y más si, como es presumible desde el punto de vista clínico, tenemos una necesidad de un nuevo confinamiento, no ya perimetral, sino un confinamiento en las viviendas 24 horas, salvo para las cuestiones esenciales, ¿no? Como bajar la basura, ir a hacer la compra en el supermercado o en la tienda del barrio, o donde la hagas, etcétera, etcétera. Es decir, estas dos medidas, más allá de que se ponga luego la medallita a Pablo Iglesias o se la ponga que se la tenga que poner, no dejan de ser dos medidas que van a retratar muy mucho cuál es la voluntad política real de este gobierno de coalición, y pensar que si finalmente en ninguna de estas dos medidas son acogidas en este martes en el anteproyecto de ley de presupuestos generales del Estado, que es lo que se presenta a aprobación en el Consejo de Ministros por el Gobierno, no se incluyen ninguna medida de este tipo, ninguna cobertura de este tipo, pues que el mantra de no vamos a dejar nadie atrás empieza a resultar tan ridículo que empieza a ser cuestionable la utilidad de un gobierno de estas características. Bien, Carlos, lo dejamos ahí también como cuestionamiento porque te quieres ir a Hombre, me quiero ir a la mejor noticia del día y de la semana, que viene al grito de chichilele, 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 como cantan las barras bravas de la Roja latinoamericana, ¿no? Muy bien, pues vamos a escuchar un audio de lo que han dicho algunos de los medios de comunicación, de los muchos que podemos oír, en este caso de la televisión pública española. Durante un minuto, y esto es lo que nos hemos enterado aquí, pero vamos a analizarlo un poco más. ¿Te parece? Claro que sí. Bueno, ¿y cuál es tu punto de vista? ¿Qué quieres contar? Hombre, pues que es un acontecimiento histórico de todas, pero vamos, un acontecimiento histórico además, igual que estábamos hablando el otro día, de que era una gran noticia, o que era una mirada a la esperanza
No recuerdo qué noticia internacional también estábamos dando ahora, pero hablábamos de eso, de que era una gran mirada a la esperanza, nos daba una esperanza en la humanidad, no recuerdo de qué noticia hablábamos. Esto, desde luego, es una tirada. Lo de Fratelli Tutti, podría ser. No, no, era algo menos etéreo, digamos, ¿no? Menos divino. No, pero bueno, ahora luego me acordaré. Pero esto, sin ninguna duda, es un acontecimiento, eh, es decir, la comprobación de cómo cuando las protestas sociales son del calibre de las que han sido tan mayoritarias, desafiando además la mayor brutalidad policial que conocemos en una aparente democracia formal. Eh, pero es tan abrumadora, tan mayoritaria la desigualdad. Esto, claro, solo lo puede producir una situación de desigualdad y miseria tan brutales, consagradas además legalmente a través de la famosa Constitución de Pinochet de 1980, que provoque que un 78% de la población, no solamente, y esto es lo importante, vote porque es lo que se cuenta en el titular. No, se deroga la Constitución de Pinochet. No, pero mucho más importante que eso. No solo se deroga la Constitución de Pinochet, sino que se vota por la creación de un proceso constituyente ciudadano, Ajá. dándole la espalda a todos los políticos, porque no son los políticos los que van a estar ahí, porque también se ha rechazado, que era uno de los extremos de votación, Sí, sí. que la Constitución fuera elaborada por una comisión mixta entre juristas, políticos o representantes de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y no es así. Y no solo esto, por si no era bastante, iban a ser 155 ciudadanos elegidos libremente de toda clase y condición los que van a participar en la elaboración de esa Constitución, con independencia, que puedan tener a su servicio, pues ya lo sabemos, los asesores técnicos que harán falta para poder elaborarla. Además, va a ser paritaria en su composición entre hombres y mujeres, lo cual es ya, vamos, o sea, el remate del tomate, porque no se ha visto jamás en la historia de la humanidad que hombres y mujeres anónimos sean los que establezcan la constitución por la que se tiene que regir su país. Y no es ninguna tontería lo de la Constitución hecha de esta manera, porque precisamente lo que supone esto es no de reforma, sino de ruptura democrática, que es lo que nos faltó en España, que no hubo ruptura democrática, hubo reforma dentro de las propias instituciones franquistas. Aquí estamos hablando de una ruptura democrática completa, que entre otras cosas tiene el anhelo de convertir la Constitución chilena no solamente en un Estado de derecho, sino en un Estado social de derecho. Sí, porque hasta ahora era una constitución que consagraba el neoliberalismo, es decir, Eso es. nación de los servicios públicos. La Constitución chilena de Pinochet, generada durante la Junta Militar del general, en 1980 fue reformada dos veces, en 1989 para permitir la participación política plural, cosa que hasta ese año, que es cuando Pinochet se retira, en el año 88 de la Sí, política, no sí. se permitía, y después en el año 2005 para supuestamente reformar algunas de las medidas más autoritarias que la Constitución chilena preveía, como digo, gestada en plena dictadura militar. Pero evidentemente, aparte de la cuestión de legitimidad de origen, pues lo mismo que le pasa a la monarquía española, nunca se podrá quitar el pecado original de que fue designada por Franco, ¿no? Mm. Pero allí, pues nunca, la Constitución nunca se va a poder quitar o nunca se podría quitar el nombre de Constitución de Pinochet. Hay una cuestión mucho más grave, que es que la propia Constitución era un corsé, chilena hasta ahora, era un corsé enorme que no permitía adoptar leyes, incluso con una amplia mayoría parlamentaria, sobre todo en materia social, donde el Estado había sido configurado como un prestador de servicios residual, en donde únicamente garantizaba la prestación de los servicios básicamente los militares, o sea, los de orden público.
Es decir, justicia, administración de justicia, policía, ejército. Es decir, básicamente había quedado reducido a eso. Todo el resto de prestación de servicios básicos, que es el gran anhelo, la gran demanda de las protestas, los servicios básicos, la luz, el agua, etcétera, etcétera. Pongamos un ejemplo. Si tú quieres estar, si el Congreso de Chile decidiera, incluso por una amplia mayoría parlamentaria, aprobar un bono eléctrico para que, o una prohibición de corte de suministro eléctrico para determinadas capas de la población en determinada situación de vulnerabilidad, como ocurre, por ejemplo, aquí en España, no podría, porque la Constitución se lo impediría. Sí, sí, sí. Es tan fuerte como esto. ¿Por qué? Porque la Constitución había consagrado que la gestión de todos los servicios que no fueran los estrictos mínimos necesarios, según el entendimiento de los militares, que ya hemos visto cuáles eran, incluyendo la salud pública y la educación, Y, tenían que ser gestionados y- por, y- y las pensiones. y las pensiones tenían que ser gestionados por empresas privadas. Sí, Es además, decir, es un neoliberalismo a lo bestia, sí. pero a la bestia llevado al extremo de la escuela de Chicago de Milton Friedman, ¿no? Que es la que inspiró, como sabemos, el golpe de Estado de Pinochet en 1973. Entonces es la aplicación pura y dura de todos esos axiomas, ¿no? El Estado es el sueño de Donald Trump y de los empresarios de este tipo, ¿no? Que sería el Estado reducido a la mínima expresión, no regula nada y todo en manos privadas. Entonces esto ya pues es el negocio de la bicoca, el negocio de la oferta y la demanda salvaje, con lo que ello significa cuando lo aplicas esto a necesidades básicas de la población, como por ejemplo las pensiones que has mencionado tú, o como por ejemplo la salud pública, en una situación como esta en la que estamos además de pandemia, en donde la pandemia en Chile tampoco está controlada y también han tenido muchísima afectación, ¿no? Si Mm. se quiere, no tanto como Brasil o como Perú, pero mucha afectación también. Por tanto, que un 78% de la población haya votado para cambiar la Carta Magna, para no permitir que se reforme, sino que apuesten directamente por la ruptura, de manera que se rechaza no solamente la Constitución anterior, sino que se rechaza que no haya una reforma partiendo de la base de la Constitución anterior, ni que esa reforma o esa nueva Constitución la haga los mismos que ya estaban en el poder, significa, uno, una bofetada en toda la cara a la legitimidad democrática de los actuales representantes públicos surgidos de las últimas elecciones en Chile. La ciudadanía le está diciendo por una abrumadora mayoría, no confío en vosotros políticos. Mm. Nunca habíamos visto una cosa así. Yo por lo menos no la recuerdo. Puede que haya habido momentos en la historia en que esto se haya producido, pero yo no recuerdo una cosa como esta y en donde además la apuesta, que veremos si sale bien, sale mal, y si realmente la Constitución que salga de la participación ciudadana directa eh, es muy diferente o no de la Constitución heredada de la dictadura chilena, de la dictadura de Pinochet, pero lo cierto es que el mero hecho de que sean los propios ciudadanos, que es lo que han estado reclamando a voces en las barricadas, sufriendo la pérdida de hijos, sufriendo la tortura, sufriendo la represión brutal de la policía durante un año, desde el mes de octubre de 2019 en particular, aunque esto empezó con la huelga de estudiantes de 2016, pero Empezó antes, hace tiempo. sí, desde la huelga de estudiantes de 2016, pero se Sí. recrudeció mucho más desde octubre de 2019, ¿no? Mm. Pues que esto con ese altísimo coste vaya a derivar en eh, promulgación de una constitución con esa carga de representatividad que supone que sean los ciudadanos de manera directa los que hayan intervenido en su elaboración, pues mira, luego la constitución será mejor o será peor. Pero desde luego lo que no cabe duda es que va a tener una legitimidad a prueba de bombas, porque en definitiva todo el mundo se va a ver representado en las personas que van a estar eligiendo esa constitución. Entonces, pues una de las cosas que tenía la constitución de Pinochet era la de que no se fiaba de su sociedad, no se fiaba de la opinión popular. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno sabe que es un intruso ilegítimo en el poder? Que no te fías del pueblo. Es lo mismo que le pasaba a Franco y lo mismo que le pasa a todos los dictadores. Que no acepta que el pueblo se pueda equivocar. Es que el pueblo, igual que tú, o es que tú, militar o gran prohombre mesiánico, no te equivocas. Pero equivocarnos nos equivocamos todos. ¿Eso qué significa? Es decir, que tú no miras
a tu propia población como mayores de edad. Los mayores de edad somos los que tenemos derecho a equivocarnos. De los menores de edad no nos fiamos, por eso no les damos la emancipación, por eso siguen bajo una patria potestad, porque nos han dicho o nos han hecho creer que, y hay razones de muchos tipos para afirmarlo, que una persona hasta como mínimo 18, en algunos sitios se dice que 21, no se termina de formar como individuo y en consecuencia es más fácil que pueda cometer errores y por eso necesita ser tutelado. Pues el mismo razonamiento es el que en las dictaduras se hace respecto de sus poblaciones. La población no es adulta, por tanto, es fácil que cometa errores. No os preocupéis, ovejas de mi rebaño, que yo como pastor ya os guiaré, ya os dirigiré. Y Dos, esto era algo dos que, minutos, Carlos, 2 minutos. sí, 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 ya termino, que esto era algo que planeaba abiertamente la Constitución de Pinochet, a la que ahora se pone fin. A mí me parece que es una noticia extraordinaria. Sí. Es ya en el caso de Chile, que son muy dados a esto, en 1833 se redactó una constitución por una convención ciudadana elegida en votación popular. Ahora tienen que hacerse ahora hay que hacer en las elecciones en Chile para elegir a los 155 que redactarán, ojo, que ahí veremos quién se presenta, quién no se presenta, quién será elegido, quién no será elegido, y la polémica que generará. Pero el hecho de que haya habido, pese a la pandemia, con un porcentaje de participación altísimo, para ser en situación de pandemia, en donde recordemos que no se podía votar, que no se podía votar ni por los contagiados, ni por el círculo de personas convivientes de los contagiados, no se podía votar por ninguna de esas personas. Y haber tenido casi un 50% de participación ciudadana, cuando, que dirás, bueno, 50% es poco, ¿no? Dice, hombre, es poco en España, pero esto es Chile, no es España. Y estamos en situación de pandemia, repito, y además con unas medidas muy estrictas de seguridad, y recordemos que en las últimas elecciones hubo un 46% de participación. Entonces vamos a ver si valen los resultados para las elecciones anteriores, para elegir a los políticos que se sientan allí en el Palacio de la Moneda, pues obviamente tienen que valer también para estos resultados. No se cuestiona esto y lo trascendente es que hay un proceso de lucha popular que es el que ha permitido llegar a unos niveles de intervención directa en la redacción de la norma de más alto rango que puede tener un país a la hora de establecer el marco de su convivencia y que además se le está diciendo a los políticos tradicionales fuera de aquí y que queremos ser nosotros los que nos autoorganicemos, los que nos autogestionemos, los que nos autogobernemos Aunque y que hay una distancia entre eso y lo que realmente va a suceder, porque al fin y al cabo va a ser una delegación sí, de porque poder. hombre, evidentemente 47 millones o 10 millones o 15 millones de personas no pueden intervenir los 15 en Claro, redactar la estoy de Constitución. acuerdo, Está claro que tiene que haber una delegación, estoy de pero acuerdo, pero es un salto importante, es un es salto, un como tú has salto, dicho, no, importante no, es un salto trascendente, porque sí, establece un modelo que se puede seguir, que sí. según cómo funcione puede ser imitado en otros lugares y Mm, que voltea por los aires toda la tradición de la democracia parlamentaria representativa burguesa, mm. porque esto lo tira por los suelos. Y esto se ha producido, recordémoslo, por una ansia popular conseguida en la calle. Con mucha No se lucha. ha producido porque sí. Eso es, con mucha lucha, mucho enfrentamiento, mucha gente que se ha jugado mucho. Bueno, lo Y más hay famoso, un 78%. los ojos de Manolo, es un muchos. 78%. Es que no se ha aprobado con un resultado ajustadito de un 52 contra un 48. Es Sí, que sí, se ha aprobado con un 78%. Es sí, que es un clamor popular. Y sí, ese clamor, evidentemente, obedece a el desamparo en el que la sociedad chilena ha vivido durante los últimos 40 años con un bloque muy privilegiado del régimen de Pinochet, muy elitista, pero una abrumadora mayoría de chilenos sumergidos en la miseria y sumergidos en el desamparo absoluto por parte de un Estado que no les provee ni siquiera de las necesidades más básicas. Y esto será consecuencias de forzarle tanto la máquina a la gente. Así que me parece que es una noticia sensacional,
un modelo que tendremos que vigilar muy de cerca cómo se desarrolla y un modelo a seguir que pone sobre todo sobre la mesa el eslogan de si se puede, cuando una sociedad en su conjunto que se ve atrapada en la situación en la que se encontraba la sociedad chilena, estalla y se pone manos a la obra y es capaz de derribar hasta la policía más represiva probablemente del mundo, ¿no? Entonces, pues creo que es una gran noticia y un modelo no solamente de admirar, sino de seguir con mucha atención por lo que pueda ser de aplicable en otros rincones del mundo. Muy bien, Carlos, pues lo dejamos aquí por esta semana, ¿te parece? Perfectísimo. Pues Con el sale, cántico de Chile, le, chi, Chile, chilele. Chile, le, chi, Chile, le. Bueno, ya, Ya, ¿no? ya. Muy bien. ¿El vidrio qué? Bueno, pues no sé, lo que tú quieras. Hoy no me voy a hacer un off the record como el del otro día, que nos pasamos No, media hora hablando de los jueces. Aunque estuvo gracioso, la verdad, pero bueno. Luego la gente dice, uy, hora y media, bah, es que ni me pongo a verlo. Entonces ya al final haremos 5 minutos sí, flashes de la grabación del programa de radio y ya está, ¿no? No, pero bueno, hoy más esquemático como tú querías, ¿no? Y más así, es más que ajustadito. necesitamos ese tiempo, Mm. ha estado bien. Sí, ¿Vale? claro que sí, claro que sí. Casi te has, Hombre, casi a te mí has. a ver, yo sé que hay mucha gente muy escéptica con el tema de Chile, ¿no? Porque dice, bueno, de ahí a que sea tal, pero yo vuelvo a repetir, Aún ponme un faltan ejemplo. años, aún faltarán unos años Sí, para que. pero me da igual, ponme un ejemplo. ¿Que lo pueden abortar por detrás después? Sí, claro. Ya hemos visto cosas, resultados o consultas populares históricas como la de Grecia rechazando aquel Sí. tercer acuerdo con aquel tercer rescate, mejor dicho, con la Unión Europea, y que en 24 horas le dieron la vuelta, ¿no? Mm. ¿Te acuerdas? La dimisión de Varoufakis Sí, 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 sí. entre comillas, traición de Tsipras, ¿no? Otros dicen ataque de realismo. Bueno, la llamada de la cancillera a Tsipras diciéndole, tú verás lo que haces, pero o le das la vuelta a eso y le cortas la cabeza a Varoufakis o te cortamos el cuello a ti y a todos los griegos. O sea que me imagino que sería una negociación así, absolutamente, vamos, o sea, como las que de rendición militar, ¿no? O sea, o te rindes o te paso por las armas a ti y a todos. Pero como sea, bueno, pues, El, hombre, el propio Piñera ha dicho que se espera durante este tiempo que quede hasta la aprobación de la Constitución y la elección de los que tienen van que a ser elaborarla. los padres de la Constitución, los padres como aquí se les conoce, que serán muchos, que va a seguir habiendo luchas callejeras, que vas a seguir habiendo movimientos ciudadanos, que hay grupos peligrosos. Él llama grupos peligrosos y No, es que los hay, es que los hay, es que los hay. Y también puede haber reventadores, y ta- evidentemente. habla obviamente de anarquistas y después habla de grupos de extrema izquierda y aprovecha para meter en el saco, en el mismo, a delincuencia común que aprovecha la ocasión para asaltar comercios. Pero en fin, eso es A el ver, es un verdad que, de es todo. decir, lo que no es cierto es que los pueda meter en el mismo saco, está claro, pero a ver, aquí va a haber violencia social de muchos tipos, indudablemente, en un proceso así de. Porque claro, esto es una situación en la que van a vivir ahora los chilenos de, entre comillas, ¿no? Desgobierno, ¿no? Porque se está poniendo en cuestión el orden natural del poder, ¿no? En Sí, Chile. Entonces, eso permite que Río Revuelto haya ganancia de muchos pescadores. de Y todas me maneras, imagino que, por ejemplo, aquellos que puedan ver en peligro sus privilegios, que son pues todos los que trabajan para las corporaciones multinacionales, todos los que trabajan para empresas que están relacionadas con corporaciones multinacionales, que son en definitiva las que esto no lo hemos podido contar antes por falta de tiempo, pero en la radio, pero que son en definitiva las que gestionan todas esas necesidades básicas de la población, ¿no? Las corporaciones multinacionales, porque es que en Chile además es que es así, ¿no? sí, Entonces, sea el extractivismo puro y duro, no tanto como modelo de extracción de recursos naturales, que también, por ejemplo, ahí tenemos la famosa e histórica contienda con los mapuches, sino además, o principalmente, lo que se extrae es la propia gestión de los recursos públicos. O
sea, el objeto del extractivismo en Chile no es tanto el oro, la plata, el cobre o lo que sea, sino que también, sino principalmente, y esto es algo, pues el sueño neoliberal por excelencia, ¿no? Es decir, el sustraer al Estado, a lo público, la gestión de lo público, de manera en su conjunto, de manera que lo que tú estás extrayendo del país es la forma de vida del país. Que esto es lo más grave que te puede pasar, porque claro, así desde luego es imposible tener ni una mínima dignidad nacional, por decirlo de alguna manera, pero desde luego, como ocurre en tantos casos, y por eso hay efectivamente unos focos de criminalidad común muy potentes en Chile, estás poniendo no en riesgo, sino directamente estás llevando al límite la dignidad personal. Es decir, cuando ya quiero decir, los niveles de miseria alcanzan unos extremos de ese calibre, pues ya es que no tienen nada que perder. Por lo tanto, pues robo a mi abuela, robo al panadero y robo al que se ponga por delante. Y si tengo que matar, mato y me da igual todo ya. Entonces, es cierto que existen esos focos de delincuencia común organizada, pero también es cierto que vamos a ver la actuación de reventadores, pues organizados igual que en los años 20, en Cataluña principalmente, en los años 20 del siglo pasado, la patronal se organizó para reventar las huelgas con clanes de pistoleros pagados para reventar esas huelgas, digo, y para eliminar líderes sindicalistas, ¿no? Es decir, que es probable que lo volvamos a ver en Chile. Además, en Chile, aunque los resultados de este plebiscito han demostrado la amplia voluntad de la mayoría, con ese 78%, pero hay una polarización y un odio instalado, un odio de clase instalado muy grande que se ha generado efectivamente conforme todos estos años, estos 40 años desde el año 80, por no decir desde el año 73, la clase privilegiada por el régimen militar ha tenido toda esa clase de privilegios que al mismo tiempo provocaban la disminución de la calidad de vida del común de los chilenos, ¿no? Entonces, ese odio de clase tan acendrado que existe en Chile y que polariza la sociedad mucho más que en cualquier probablemente otra sociedad latinoamericana, yo me pongo a mirar ejemplos y yo no veo un odio de clase tan grande como la que veo en Chile en ningún otro país de América Latina, ni siquiera en Argentina. Que también pasó una dictadura militar, que también tiene un nivel de desigualdades muy brutal, etcétera, etcétera. Ni siquiera en Argentina. Igual los compañeros argentinos que me están escuchando dicen, ¿cómo que no? Pues en Argentina más. Pues puede ser, pero vamos, o sea, el odio en cualquier caso, las comparaciones no son tan relevantes. Lo que sí es relevante es que es indiscutible que el nivel de odio de clase en Chile tiene además razones de mucho peso, son las que justifican, entre otras cosas, que le llegan a los políticos. No, es que no queremos que sean vosotros los que hagáis la nueva constitución, porque no nos fiamos, ¿no? Entonces, eso va a provocar que, vamos a ver, episodios de violencia de clase los haya, tanto de origen político en un sentido como en el sentido contrario, y en añadido todo lo que trae la miseria consigo, que es la delincuencia común, ¿no? Por eso, en fin, se espera que pasen tiempos o que vengan tiempos pues muy turbulentos en la vida chilena, pero también es verdad que el nivel de autoorganización, el nivel de asociación del tejido civil de la sociedad chilena en estos 3, 4 últimos años se ha fortalecido más que nunca y ha dado como resultado lo que hemos visto. Y por tanto esto también puede hacer de amortiguador importante de todas esas revueltas que se esperan, ese paso a la violencia social que se puede producir y que seguro se va a producir, de manera que queden episodios, no sea la norma general. Si unas organizaciones vecinales en un momento dado potentes pueden y consideran que como acompañamiento a este periodo de transición es necesario pararle los pies a su propia delincuencia común de su barrio, lo pueden hacer.
es que lo pueden hacer. Mm. O pueden sumar a su delincuencia común para su causa. Ya Y lo veremos. pueden hacer. Entonces, ya lo veremos. Pero quiero decir que no está todo el pescado vendido. No es que ahora van a llegar los milicos por un lado, los paramilitares por otro, las organizaciones de extrema izquierda por otras, que de pronto, por arte de birlibirlo, que van a sacar armas de no se sabe quién, porque se las ha mandado Maduro, o se las ha mandado quien sea, y de pronto va a haber una guerra civil en Chile. Pues, hombre, no parece que vaya a haber una guerra civil con un 78%. Ni eso ni en la revolución de los claveles, vamos. Ninguna de las. Pues no. Pues no, bueno, pues la revolución de los claveles sabemos que se domesticó, ¿no? Me refiero que Entonces, no, a los milicos no le van a poner flores en los fusiles, vamos. Que. no, 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 no. Pero bueno, la revolución de los claveles dio paso, por ejemplo, al final de la dictadura de Portugal, ¿no? Mm. De Salazar era, ¿no? Pero luego lo que emergió de eso, ¿qué fue? No fue una expresión, la expresión de hartazgo popular que supuso la revolución de los claveles, sino una cosa domesticadita, socialdemócrata o de apariencia socialdemócrata, al estilo europeo, ¿no? Que no molestara, ¿no? Chile es otra cosa y está en otra parte del mundo y viene de estar sentado en un polvorín con mucha sangre y mucho sufrimiento durante muchas décadas y por tanto las soluciones tibias y moderaditas y apañaditas y domesticaditas no parece que sean posibles en un país como Chile. Y esto es lo que precisamente hace esperar o da esperanza a que la solución política que se pueda acabar abriendo paso allí sea una solución política como nunca hemos visto en el mundo burgués occidental, ¿no? Que en definitiva es lo que es Chile, ¿no? O a lo que pertenece culturalmente Chile, ¿no? Al mundo burgués occidental, ¿no? Por eso creo que es tan importante el caso de Chile, habrá que seguirlo muy de cerca. La verdad es muy apasionante desde todos los puntos de vista, sobre todo por lo que puede significar de modelo exportable, ¿no? Porque claro, ¿cuántos países en la región habrán tomado nota? En América Latina, me refiero, habrán tomado nota de lo que ha pasado en Chile y de cómo han llegado hasta aquí y de cómo van a seguir avanzando. Pues yo me imagino que unos cuantos habrán tomado nota, o por lo menos las organizaciones políticas y sociales de izquierda en esos países, ¿no? De América Latina. Unos cuantos habrán tomado nota. Es decir, que estas cosas luego son ondas expansivas. Si se Mm. quedan en nada, pues eso es otro tema. Ahora, alguno dirá, y con mucha razón, y pues ya, pero esto es algo parecido a lo que pasó con el movimiento Cinco Estrellas en Italia, que se suponía que también era un movimiento italiano. Espera, ya dice, no, hombre, no, porque estamos hablando de una constitución, pero bueno, en el movimiento Cinco Estrellas, te recuerdo que está o ha estado en el poder hace nada, ¿eh? Sí, bueno, pues fue un movimiento diferente, era una Era cosa. un movimiento diferente, pero no dejaba de ser un movimiento No, ciudadano, con sus pros y sus la contras. lucha callejera, la lucha en las calles que ha habido en Chile, Sí, no. pero ¿era un movimiento ciudadano, sí o no? Sí, un movimiento ciudadano, sí. Claro, entonces, el movimiento ciudadano, pues tiene muchas ventajas, también tiene muchos inconvenientes, o muchas limitaciones, quiero decir, ¿no? Eh, mm, ¿Qué ha hecho el movimiento Cinco Estrellas en Italia? ¿Ha supuesto un cambio de paradigma? No, no ha No. supuesto. Al final ha sido diluido o deglutido por la maquinaria del sistema de un país que está dentro de la Unión Europea, que tiene una serie de normas que cumplir, le gusten o no le gusten, etcétera, etcétera, que ya tiene un bagaje, un peso, una inercia en el funcionamiento y regulación de sus instituciones, y al movimiento Cinco Estrellas, ni en los ayuntamientos, ni en la Administración General del Estado italiano, ha hecho un cambio de paradigma. Esto de Ah, Chile es una cosa, bueno, indudablemente. veremos lo que pasa. Sí. Yo, lo que he visto hasta ahora, lo que ha sucedido, ese 78% en las condiciones que se ha hecho la votación, no solo de rechazo a la Constitución, sino de elección de los que la van a redactar, pues es un golpe importante, pero queda tiempo, queda tiempo. Ya veremos cómo lo amortiguan, cómo intentan reconducirlo, los palos en la rueda que se ponen, Mm, todo mm. este camino. Sí, hombre, yo no creo que vaya a emerger un gobierno revolucionario, pero es que una No, cosa es pero si lo que dijeran, vaya, una eso, cosa es que vaya. el máximo en 6 meses sería una cosa. Ahora sí, ya han hablado de años, de varios años. Hombre, yo no creo que estén hablando de varios años, de hecho tienen unas limitaciones de tiempo. Entonces, Creo que he leído que habla incluso
que puede llegar a 2 años. Lo ha dicho Piñera, que todo esto... Hombre, yo no sé el tiempo que van a tardar realmente, ni si se inventan luego un cambio de reglas sobre la marcha, etcétera, ni en concepto de qué, pero lo que sí digo es que nuevamente un gobierno revolucionario de ahí no va a emerger. No, Pero claro, ya de entrada a pasar a romper el paradigma de que la gestión de los servicios públicos esenciales no la realicen las manos privadas, sino que el Estado garantice la prestación de determinados servicios básicos. Joder, macho, es que eso es un cambio radical. es un cambio para Radical por la economía. completo. Sí. Radical por completo. Porque entonces tú podrás, por ley, a través de partidos políticos o a través de las elecciones, poder agarrarte a que es una previsión constitucional para adoptar determinadas medidas que determinados partidos promuevan y otros evidentemente no promoverán, sino que tratarán de mantener los privilegios de las empresas extractivistas, ¿no? Que he mencionado yo antes, ¿no? Entendiendo por extractivistas lo que decía, no en sí los recursos naturales, sino los recursos del propio Estado en la convivencia de sus ciudadanos, ¿no? Con sus ciudadanos, ¿no? Entonces, ya solo por eso ya merece la pena. Sí, vamos, preguntárselo a los chilenos. O sea, segurísimo, No, vamos, que les merece la pena. estoy de acuerdo. Pero yo aún no me tiraría a la No, tú piscina. no te lo crees, ¿no? No, Es lo me que lo te pasa. creo, Ya pero eres lo muy que mayor y ya no te crees nada. yo no me tiro a la piscina por lo menos sin un flotador a mano. Bien, Carlos. Hombre, bueno, no sé, habría que ver cuáles son también la composición. Chile es un. Esto es una cosa que no hemos mencionado y acabo con esto ya, Manolo. Eh, Tiene una composición política muy fragmentada, ojo, que la gente tiende a pensar que como siempre salen los mismos, o sale Piñera por el lado de la derecha, o sale Bachelet por el lado del Partido Socialista Chileno. Parece que allí hay un bipartidismo, pero no es verdad, no hay un bipartidismo, ¿eh? Ojo, tiene una fragmentación política muy importante y esto es muy conveniente, creo yo, para esta situación histórica, que haya esa fragmentación, porque implica que están obligados a pactar constantemente. Es decir, y cuanto tú más te obligan a pactar y más pactes, al final estás implicando a más actores políticos y sociales en las medidas que luego tienes que aplicar, de manera que ya no es la imposición sea a través de la bota militar o del poder económico o del poder mediático de unos sobre otros, sino que en definitiva estás dando parte de la misma solución a todo Cristo. De forma que, claro que los resultados serán más diluidos, seguramente no son los que esperen ninguno, pero por otro lado es mucho más probable que se cumpla algo que más o menos los actores principales han pactado que cuando simplemente son unos imponiéndoles a la fuerza a otros esas decisiones, ¿no? Y por eso es que este proceso a mí me cuesta creer que vaya a poder ser domesticado ni en 1 ni en 2 años, y más viniendo de dónde viene, es decir, de que tienen toda la presión popular detrás. Me cuesta mucho trabajo creer que pueda ser domesticado. Y a la prueba me remito, Piñera ha intentado por activa y por pasiva, con reformas desde dentro, institucionales, contentar a la población y no llegar a estos extremos. Y no ha podido, se lo han llevado por delante. Pues si Piñera, que es la representación máxima, moderada del post-pinochetismo, ¿no? No ha podido controlarlo. Si con la represión a lo bruto tampoco han podido controlarlo, bueno, pues a ver, no me extrañaría que hubiera tentativas golpistas otra vez, podría ser. No creo que no se Pero pueda, serían más que pero probablemente tentativas. Es decir, el mundo, yo no creo que ya a estas alturas del siglo XXI dado para una repetición de otro pinochetazo, ¿no? Es decir, no es claro, no toca. que No por eso toca. digo, También va a haber grupos de más a la izquierda, podríamos decir, socialmente, que no se van a conformar solo con la reforma constitucional, porque después un Estado social y de derecho también lo dice la Constitución de nuestro país. Y exacto. después ya vienen los arreglitos, la letra pequeña, etcétera. Bueno, pero tú aquí tienes una seguridad social, ¿no? Dentro de lo Sí, malo. sí, la Y tiene. tú aquí tienes, a ver, aquí Sí, no, sí, no, no podemos comparar la situación. tienes una sanidad pública, pero tú sabes que después se hace una ley 1597 que permite la privatización de servicios dentro de la Sí, sanidad sí, pública. sí, sí, sí. Pero es que ellos ya vienen de ahí. Es que todo lo que Pues eso sea. ya lo han pasado a lo bestia, eso está claro. Claro, es que ellos ya vienen de ahí. Entonces, todo lo que sea
aunque sea poquito, ya es una mejora. Sí, estoy de acuerdo. Claro, imagínate las jubilaciones, las pensiones. Sí, las pensiones, está claro. Tú imagínate el cambio que supone. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Lo que nuestro compañero Bruno Lima Rocha, que está en Brasil, llamaba cuando estaba Lula y cuando estaba el PT en el gobierno, bueno, que eran mejoristas, le llamaba. Sí, pues Es esto mejorismo, va en mejor, la senda del mejorismo. Esto va mejorismo. en la senda del mejorismo. Y además evita o elimina una cuestión que parece, a nosotros desde fuera nos parece baladí, con poca importancia, pero que seguramente desde el punto de vista psicológico y social y sociológico para los chilenos es muy importante, que es que se desvincula de su pasado pinochetista. Que yo Y estoy, esto es algo que nosotros no le damos importancia, pero para ellos la tienen mucho. Y sí, yo mucho. estoy de acuerdo, pero ahora a mí me gusta entrar en las páginas de los grupos afines en Chile y hay que ver Claro lo que que sí. opinen, lo que dicen, es decir, que sí, pero es un paso. Sí, Falta, hombre, claro, es un paso. A ver, una falta toda la constitución siempre es carrera, un paso. falta toda la Siempre es carrera. un paso. No, no se acaba todo, no es la panacea de nada. Porque Sí, luego hay que aplicarla. Y depende cómo la apliques, es pues un la paso aplicas más en grande. unas cosas y menos en otras, claro. Es Claro, un claro, paso claro. importante porque además se ha decidido en referéndum, ha votado la población, que mucha de ella no está comprometida en luchas sociales, ni sale a la calle, ni loca ha estado en las manifestaciones, ni se ha estado corriendo delante de la policía, ni Mm. mucho menos, porque el 78% de la población chilena no se ha estado manifestando y sin embargo ha estado de acuerdo y ha apoyado con este resultado significa que apoya todas las luchas y Pero todo. apoyar la lucha popular, claro. Sí, 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 sí. sí, 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 Eso sí. ha legitimado mucho. Muchos han quedado por el camino. La cantidad, lo hemos dicho, lo he dicho varias veces, que hoy tú lo has dicho, la cantidad de gente que se ha quedado sin un ojo, la cantidad de que han disparado adrede con Oh, perdigones. o que te han tirado un puente. Recordemos, por ejemplo. Eso es lo último que hemos visto, ¿no? Pero en fin. Bueno, Bueno, pues ahora Ale, hablaremos más del gobierno otro día. Señoras, señores. despídete, va. Ah, bueno, no, ya está despedido todo, ya. Despedido. Hala, alere. Alere de Radio Clara. Hasta luego. Bueno, hasta la semana que viene. Chao, chao. Chao, Carlos.